Bueno, buenas tardes para todos los que me están recepcionando del otro lado. Es un placer encontrarme con todos ustedes para, podemos decir, dar inicio de una manera formal a la materia Historia Argentina para el profesorado de Geografía. En primera instancia, bueno, presentarme. Mi nombre es Pablo Coria. Yo voy a ser el responsable de la materia a lo largo de todo este cuatrimestre. En líneas generales hago una breve presentación. En mi caso soy profesor de historia, licenciado en enseñanza de la historia, especialista en educación, nuevas tecnologías, especialista en investigación en ciencias sociales y humanas. Estoy terminando en este momento mi maestría en historia y mi maestría en ciudadanía y derechos humanos en la Universidad Nacional de San Luis. En, en mi recorrido académico, bueno, me he desempeñado en institutos de formación superior, tanto acá en la ciudad de San Luis como en Villa Mercedes. Soy docente de la Universidad Católica de Cuyo y docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en diferentes áreas y asignaturas. Bueno, esta presentación rápida es sobre todo para aquella gente que no me conoce, ¿sí? Para que pueda tener algunos antecedentes relativos a mi persona. En líneas generales, la materia de historia argentina es una materia que abarca un espacio de tiempo sumamente amplio, prácticamente desde la creación del Virreinato del Río de la Plata hasta la actualidad. Es un gran desafío poder desarrollar esta asignatura debido al espacio temporal que manejamos, que son prácticamente más de 2 siglos. Por consiguiente, es una materia en donde nos vamos a focalizar puntualmente en dos aspectos esenciales. La mirada que se le da a la historia argentina para el profesorado de geografía es muy diferente a la mirada que a lo mejor alguno de los alumnos que está cursando geografía y que ha cursado historia tiene. Si nosotros nos orientamos más hacia la mirada económico-territorial, esa donde vamos a hacer eje puntualmente a lo largo de todas las unidades, pero sin descuidar también algunas cuestiones de índole política que son necesarias trabajar y analizar para poder entender lo otro. Como les decía, una materia que abarca más de 2 siglos en el tiempo cronológico. Es una materia por lo cual yo me veo obligado a ir semana a semana trabajando clases de manera sincrónica y asincrónica para ir cumpliendo con los requisitos, ¿sí? De que ustedes tengan toda la información necesaria para poder irla desglosando y trabajando a lo largo del cuatrimestre. Bueno, en la clase pasada yo tuve un inconveniente, no pude hacer la presentación, dejé la clase grabada de forma asincrónica para que ustedes se pudieran encontrar con la misma. En realidad fueron 2 clases, una primera clase que yo desarrollé y otra clase en donde me acompañó el profesor Facundo Corbalán, que es el profesor de Historia Argentina del profesorado de Historia. Los dos estamos al frente, se puede decir, de esta asignatura en los dos profesorados y bueno, y cuando se arman las mesas de historia argentina, de alguna manera somos los encargados de desarrollar la misma. Así que por allí le he pedido la colaboración al profe en relación a algunos videos para ir avanzando. Yo hago lo mismo en historia, vamos compartiendo la cátedra de manera tal que podamos tener una visión compartida de la materia, obviamente teniendo los condicionantes que para el profesorado de geografía ustedes necesitan. Así que seguramente en algunas clases yo voy a subir de manera asincrónica algunos videos del profesor que amplían por ahí la perspectiva y la mirada que nosotros vamos a ir abordando. Bueno, no sé si del otro lado alguien quiere hacer alguna consulta. Sé que ha habido muchas personas con problemas para ingresar al aula de geografía, ¿sí? Para historia argentina. Fundamentalmente se ha debido a que nosotros año a año tenemos que volver a reutilizar el aula que se ha trabajado el año anterior. No hay posibilidades del instituto para generar nuevas aulas para el trabajo. Entonces se produce esta cuestión de limpieza
de aquellos alumnos que a lo mejor se inscribieron en cohortes anteriores y que este año le intentan recursar. Ese ha sido el caso con algunos compañeros que a lo mejor se volvieron a inscribir para cursar la materia y no aparecían o tuvieron dificultades para ingresar. Ha sido por eso, o sea, se hace una limpieza y solamente el sistema acepta a los alumnos inscritos para la cohorte 2021 en la materia. Así que esos alumnos que han estado con inconvenientes, de mi lado he intentado solucionarlos, los he vuelto a incorporar al aula. En algún caso específico que tengan alguna problemática en relación a la misma, y bueno, vean que yo no los puedo incorporar, allí relativamente van a tener que hablar con la gente de sistemas, que es la encargada de poderles solucionar la temática. Por otro lado, también aprovecho esta instancia para mencionar lo siguiente. Solamente en relación al cursado de esta materia, se aceptan aquellos alumnos que estén en las condiciones académicas apropiadas. Yo para esta materia no acepto alumnos condicionales, ¿sí? Por ahí, si hay alguno de ustedes que quiere rendir la materia en condición de libre, no tengo ningún problema, pero no como alumnos condicionales. O sea, condicional, ¿qué quiere decir? Que tenga que esperar al mes, no sé, de septiembre u octubre, que rinda algunas materias que adeuda para poder cursar esta. Esa situación a mí no me lo está permitiendo dirección académica, ¿sí? Así que simplemente se los menciono porque a mi sección alumnos me pasa un listado, ¿sí? Con todos los alumnos inscritos y con aquellos que están en condiciones académicas de cursar la asignatura. Yo después no me quiero llevar sorpresas con gente que a lo mejor se anotó, tratando por ahí de hacer esta instancia de decir, bueno, espero 2 meses de cursado, si logro rendir tal materia, después puedo seguir, porque me están colocando a mí en un apriete bárbaro, porque a lo mejor han cursado, han aprobado algunos parciales y yo después no les voy a poder guardar nota ni registrar eso porque no tengo forma de hacerlo. Así que, por favor, a todos les pido que aquellos que están inscritos y que cursan la asignatura, lo hagan en las condiciones académicas requeridas para que no se generen luego inconvenientes y confusiones. Bueno, debido a que no tuvimos esa primera instancia presencial, aquel que necesite preguntar algo o tenga alguna duda, por favor habilite el micrófono y me consulta. Si no hay preguntas, ya inicio con la Sí, clase profe, pensada para el ¿cómo le día de hoy. va? Tengo una consulta. Soy ¿Quién me Julio, habla? Julio Ruiz. ¿Cómo está? Sí, Julio, te escucho. Sí, Te yo escucho. estaba chequeando lo que subió en la clase en el eje 2 y hay un documento que subió que creo que pertenece al 2020, que es una lista de alumnos. Por ahí, Ah, puede ser, puede ser. Puede ser que para se que lo haya pasado. chequee Gracias, Julio, por... y que lo saque. Sí, sí. Gracias, Julio, por Vale. avisarme. Ya lo voy a chequear y lo voy a extraer. Lo que pasa es eso. Vale. Hemos estado limpiando las aulas. Por ahí, Claro, en claro. mi caso personal, a pedido de algunos compañeros de la cohorte anterior, sí, que todavía no han rendido la materia, he mantenido algunas cuestiones para que ellos los puedan descargar y Seguro. puedan armarse la carpeta, ¿sí? Así que por ahí puede haber quedado algún documento o algo, y bueno, a la brevedad lo voy a ir sacando. Muchísimas gracias por avisar. Sí, sí, yo Bueno, solo si no hay ninguna... para que... Sí, 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 muchísimas gracias. No sé, Julio, si querías preguntar algo más, perdón, te corté o si me cortó a mí el audio. Sí, en realidad después las cuestiones, digamos, de... Pero me parece que hay otro compañero que quiere hablar y no se lo escucha bien. No lo estoy escuchando, no sé si es alguien que me quiere hablar. Sí, profe, ¿me escucha? Soy Anabel. Sí, te escucho Un muy poquito bajito, más. Ah, Anabel. Te escucho muy bajito. sí. Sí, perdón, Si podés aumentar el yo volumen. recién me conecto, no sé si me escuchan ahí. Sí, le puse volumen.
Yo tengo problema que no puedo ingresar a su aula, no sé si usted me puede admitir. ¿Vos, Anabel, sos recursante o estás cursándola por primera vez? Sí, decidí recursar la materia. Yo Te hago una pregunta. ¿Vos la materia la tenés regular? ¿La tenés en condición de libre? en condición regular, pero ya ha pasado un montón de tiempo, la verdad, y prefiero recursar a la materia suya. Ya me inscribí y Bueno, aparezco como alumna promocional. bueno, yo ahí me voy a fijar en la plataforma si te puedo ingresar, si de manera manual, porque vuelvo a repetir, Bueno, el sistema es como que limpia a todos los alumnos pertenecientes a cohortes anteriores y deja solamente a aquellos alumnos de la cohorte 2021. Por eso, aquellos que vuelven a recursar la perfecto. materia, ya sea por primera o segunda vez, no van a figurar. Así que yo los ingreso manualmente. Si existiera algún inconveniente de que no te Bueno, pueda ingresar, vas a tener ya que comunicarte con sistemas para que ellos te solucionen la situación, ¿sí? Déjame probar a mí, anoto tu nombre, así lo, perfecto. así lo puedo chequear cuando terminemos la Luz. clase y, y Bueno, bueno, profe cualquier cosa yo Lucero te de escribo Olinda por Anabel. correo. Bien, cualquier cosa yo te escribo por correo, ¿sí? Y apenas vos puedas ingresar, confirmame. Mire, profe, pude ingresar, mándame un correíto para saber que ya el inconveniente se solucionó, ¿sí? Bueno, muchísimas Bueno, gracias, profe. no, por favor. Bueno, vamos a Profe, comenzar. Sí, sí, sí. sí, habla Evelyn Escudero. Sí, hola Evelyn, sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? Quería consultarle sobre los requisitos para promocionar o regularizar. No sé si se puede promocionar ya su materia. Mira, la cuestión de la promocionalidad está pensada a partir, obviamente, de la aprobación de los parciales que están previstos y de los trabajos prácticos que se van a llevar adelante en el transcurso del cuatrimestre. O sea, la promocionalidad significa aprobar los parciales con más de 7 o de 7 como nota mínima y luego tener los trabajos prácticos aprobados con un 100%. ¿Se entiende? Sumado a la presencialidad que nosotros vamos a tener en el aula, en las clases, ¿sí? Que tengas Ah, bien, perfecto. asistencia a los parciales y los trabajos prácticos presentados. En el caso de los Listo. parciales, no poder recuperar ninguno. O sea, ya el Ok. hecho de que rindas uno bien y otro mal y lo recuperes a lo mejor con una buena nota, ya te elimina de la cuestión de la promocionalidad. Esas son Ah, las bien. condiciones que vamos a colocar este año. La Bien. promocionalidad está dispuesta para la materia, pero es como que el nivel de exigencia es un poquito más alto. Bueno, no sé, Bien, listo. Melissa. Profe, una consulta. Sí, Melissa. Sí, Buenas tardes. buenas Le tardes. hago una consulta con respecto a la promocionalidad. Para los que trabajamos, ¿sí tenemos recuperatorio? Para los que trabajan hay una posibilidad de recuperatorio con la presentación de una certificación de trabajo, que lo tenés que presentar en dirección académica y lo tenés que presentar al docente que conduce la cátedra, para que de los dos lados estén informados de la situación que vos tenés. De todas maneras, la cuestión de la promocionalidad es muy similar. Lo que se te puede llegar a dar es una oportunidad más, a lo mejor en un parcial, ¿sí? Para aquellos que trabajan, pero no más de eso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase ya de hoy. Voy a hacer una presentación, ¿sí? Como siempre digo, la idea también de la clase no es que sea un simple monólogo mío, sino que ustedes tengan la oportunidad de poder preguntar todo aquello que no se entienda o las dudas que vayan surgiendo a partir de lo que voy desglosando. ¿Sí? Como siempre digo, no me dejen solo, la idea es que haya una clase compartida en donde ustedes puedan ser partícipes de la misma. Bueno, quiero que alguien del otro lado me habilite el micrófono y me diga, mire, profe, lo que está presentando se está viendo bien.
Sí, Hola, profe, se ve bien. buenas tardes. Sí, se ve bien, profe. Bueno, muchísimas gracias. Les pido Sí, esto se ve porque normalmente cuando presentamos no podemos ver del otro lado si quién ingresa, quién está, y bueno, es uno de los inconvenientes que tiene el mismo. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase prevista para el día de hoy. Nosotros vamos a trabajar, yo diría, la materia en base a dos ejes. Para aquellos que entraron un poquito tarde, el eje se va a centrar en la cuestión económica y territorial. Nosotros, sobre todo pensando en la lógica del profesorado de geografía, tenemos esa mirada económico-territorial, sin abandonar algunas cuestiones que tienen que ver con lo político, que nos van a ser muy necesarias para ir entendiendo el proceso que se fue gestando a lo largo del tiempo y de las diferentes unidades de trabajo que nosotros tenemos dentro del programa. Bueno, avanzando un poquito con esto, ¿sí? En el día de hoy nosotros vamos a abarcar el periodo que va desde 1820 a 1829, sobre todo en esta idea de la base económica. Sobre todo la configuración de las economías en lo que era el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, posterior a lo que fue el proceso de revolución e independencia, es muy particular. En línea general se van a presentar rasgos, me animaría a decir, muy dispares, que van a acrecentar las desigualdades estructurales en torno fundamentalmente a tres elementos que van a estar visibles en buena parte del territorio. El primer gran elemento que tenemos que tener presente en esta configuración de las economías es el tema de la disponibilidad de recursos. En la primera unidad, seguramente para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el video, analizaron que iniciado ya todo el proceso posterior a las reformas borbónicas e iniciado el proceso revolucionario en el Río de la Plata, comienza como una pérdida del territorial del Potosí, del espacio económico potosino, lo que va a significar una transformación, podemos decir, de carácter económico y social, para las denominadas estructuras dependientes del flujo comercial. Con esto, la posibilidad de comercio o las posibilidades de comercialización van a verse de alguna manera modificadas. Esto sobre todo con lo que fue la creación del Virreinato del Río de la Plata allá por el 1776. Acá tenemos que tener en cuenta un concepto que creo que es clave y por favor ténganlo presente, que se llama la dinámica de la centralidad, que se da particularmente en el contexto de Buenos Aires con el resto de los territorios, sobre todo en el marco de lo que estaba mencionándoles hace un momento, que es la cuestión revolucionaria y esa posibilidad que se genera en ese proceso de revolución e independencia de poder comercializar con otros países. Esto, en cierta manera, permite la descentralización de la actividad monopólica que hasta ese momento habíamos poseído de España. A ver, para un chiquito ahí porque creo que alguien me está pidiendo entrar y ahí continuamos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se me va entendiendo bien? Recuerden, Sí, el que profe. quiera hacer alguna pregunta, me para y yo continúo. Bueno, como les había dicho, se empieza a descentralizar la actividad monopólica que habíamos tenido con España hasta ese momento. Recuerden que estoy hablando como parámetro el año 1810. Esta situación le va a otorgar a Buenos Aires la posibilidad de generar un amplio comercio y contacto con otras unidades territoriales que nosotros vamos a denominar provincias. Acá es muy importante tener presente otro tipo de dinámica que se llama la dinámica de la divergencia. La dinámica de la divergencia es en cierta manera estructurante del proceso económico. Esto tiene que ver fundamentalmente, para que me entiendan del otro lado, con cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la navegación de los ríos interiores y la finalización de esa navegación en torno al puerto.
O sea, la idea es esta, es una idea de que los ríos interiores del territorio, aquellos que sean navegables, puedan a su vez sacar las mercancías o los productos que se generan en estos territorios y llevarlos por vía fluvial hasta el puerto de Buenos Aires. Sobre todo esto se va a dar en la zona más vinculada al litoral, ¿sí? Al litoral actual argentino, y de esta manera ya empezamos a ver cómo la zona de Buenos Aires y la zona del litoral, sobre todo en el ámbito desde 1820 hasta prácticamente 1830, va a ser una de las zonas más activas, más productivas, en donde el comercio se va a convertir en un eje estructurante muy fuerte. Todo lo que les estaba comentando tiene que ver con el contexto comercial, ¿sí? Y cómo, en cierta manera, también en este marco hay grandes desigualdades que se van a gestar sobre todo con el resto de los territorios. Aquellos que no tienen la posibilidad a lo mejor de poder llevar las mercancías por vía fluvial hacia el puerto de Buenos Aires para comercializarlas. Sobre todo hablo de aquellas provincias más mediterráneas o del norte de la Argentina que en este tiempo su comercio no va a ser un ámbito de gran competencia de productos y en donde va a jugar un papel importante lo que podríamos llamar la variable de apertura comercial que comienza a ser Buenos Aires con respecto a economías extranjeras, particularmente a naves de origen inglés que llegan en mayor o menor medida al puerto de Buenos Aires con la intención de comercializar sus productos. Y también, en cierta manera, con algunas naves de origen francés. La idea era la siguiente: los comerciantes extranjeros llegaban al puerto de Buenos Aires y comienzan a generar una actividad económica y social que se convierte o es en cierta manera muy relevante dentro de lo que sería el actual territorio argentino. Esto hace que el comercio, sobre todo en la gran ciudad, en la ciudad puerto, hablo de Buenos Aires, comience de alguna manera a ser sumamente importante. Y Buenos Aires empiece a gestarse como, yo diría, el lugar central por donde pasa tanto el comercio que viene del extranjero como el comercio interno, ¿sí? La producción que llega hacia el puerto como aquella otra producción del interior del territorio que busca comercializarse en esta gran ciudad. Sobre todo teniendo presente que esta gran ciudad es la que en ese momento disponía de la mayor cantidad de población. Entonces, si en ese momento, 1820, ya entrado el año 20, tenemos que definir las regiones económicas, me animaría a decir que estamos en presencia de una triangulación o un trípode, si ustedes mejor lo entienden, ¿sí? Entre Buenos Aires, el litoral, representado por Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y luego las provincias del interior, por llamarlo así, o que pertenecen al norte o a la zona mediterránea, entre las que encontramos Córdoba, San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca. Hay tres regiones acá económicas que están organizadas en la forma de o en torno a una composición económica muy genérica, ¿sí? Cuando yo hablo de una composición muy genérica, hablo de Buenos Aires, hablo del litoral y hablo del interior. Todo esto nos permite ver de alguna manera la vinculación, ¿sí? De la explotación que se va a realizar, sobre todo en Buenos Aires y el litoral, de lo que es la explotación pecuaria. Lo pecuario, para los que me están escuchando del otro lado, tiene que ver con el ganado vacuno. Pero un ganado vacuno cimarrón, un ganado vacuno que no tiene dueño. En gran medida, provincias como Santa Fe, el mismo Buenos Aires, en el periodo van a crecer exorbitantemente yo diría, en el trabajo con ese ganado. Ganado del cual se obtenía, por ejemplo, el cuero,
se obtenía el cebo, se obtenía el tasajo, ¿sí? El cebo es fundamentalmente para la fabricación de velas y el famoso tasajo tiene que ver con la producción de carne salada, que normalmente llamamos charqui, ¿sí? Que servía en su momento para la alimentación fundamentalmente de las potencias esclavistas. O sea, si en ese tiempo tenemos que tener presente la explotación que estas provincias, el litoral y Buenos Aires, hacían, fundamentalmente era una explotación del ganado vacuno, ganado cimarrón, o sea, ganado sin dueño, en donde la producción era cuero, tasajo y cebo. ¿Me van entendiendo bien del otro lado? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se va escuchando bien? Sí, profe, está bien. Profe, disculpe, una consulta. Seguimos hablando de la disponibilidad de recursos, ¿no es cierto? Exactamente, estamos hablando de la disponibilidad de recursos. Yo lo que acá quiero marcar en la cuestión de la estructura son las grandes diferencias, podemos decir, de recursos que tienen las provincias, tiene Buenos Aires y las provincias del litoral con relación al resto de los territorios, con relación a lo que en ese momento se llamaba el interior. El interior representado por todas las otras provincias que recién vimos: Córdoba, San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca. Yo acá, Bien, bien. en esta clase, estoy focalizándome solo en lo económico del periodo. Seguramente en la próxima clase, si es que no doy una clase sincrónica, ahí voy a hablar puntualmente del periodo de las autonomías provinciales que comienza en 1820, a partir de la caída del último directorial y del sistema directorial en ese momento, a cuyo frente estaba José Rondó, a partir de una famosa batalla, que es la batalla de Cepeda, y cómo se da yo diría, el fin de ese orden central manejado por Buenos Aires y comienza ese periodo de apertura y de surgimiento de lo que nosotros vamos a llamar provincias. No me estoy focalizando ahí porque eso va a ser en la clase posterior, vamos a trabajar un poco más el ámbito político. Yo ahora me estoy más orientando hacia lo económico territorial. Bueno, entonces habíamos quedado con la situación de Buenos Aires y con la situación del litoral. Sobre todo estas grandes potencias extranjeras venían para llevarse estos productos: cuero, tasajo, cebo, ¿sí? El bien más preciado era el cuero. ¿Por qué? Porque Inglaterra, barcos ingleses, franceses, los llevaban al viejo continente y bueno, y lo convertían en productos elaborados. Vale recordar algo para los que me están escuchando del otro lado. Ya para este tiempo, estamos manejando 1820, bien entrado el 1820, Inglaterra se encontraba en el desarrollo de lo que se conoció con el nombre de Primera Revolución Industrial, en donde los sistemas de producción cambian notablemente, ya deja de ser una producción manual para convertirse en una producción más de carácter mecanizado. Y empieza, obviamente, por una de las industrias más importantes, que es la industria textil. No me detengo ahí, simplemente lo menciono. En relación a la vinculación a la industria artesanal, hay que tener bien en claro la situación de las provincias del interior, sobre todo en ese momento. La gran mayoría, podemos decir que presentaban ciertas divergencias internas y que en líneas generales cada una de ellas va a tener un tipo de producción artesanal. Ese tipo de producción o industria artesanal, como ustedes lo quieran llamar, por muchos autores es conocido con el nombre de protoindustria. O sea, protoindustria vendría a ser como una especie de industria antes de la industria, una industria inicial. En realidad, no sé si utilizar la palabra industria, yo me animaría a decir pequeños talleres, ¿sí? Pequeños talleres en donde las dinámicas de trabajo y las relaciones que se establecían eran muy similares prácticamente en todos ellos. La industria artesanal, sobre todo que se genera en el interior, hablo de Salta, hablo de Catamarca, hablo, por ejemplo, de Tucumán, tenían que ver con la producción textil de lana,
¿sí? La famosa fabricación, por ejemplo, de ponchos o otro tipo de prendas vinculadas a la lana, a la alpaca, ¿sí? Que generalmente se hacían a partir del uso de telares artesanales. Bueno, esa producción era muy común en el interior y llegaba a Buenos Aires a partir de las rutas terrestres que se transitaban en ese momento. Muchas veces la producción de este tipo de elementos textiles era una producción que llegaba al puerto de Buenos Aires a un precio bastante importante porque había que cubrir los costos de viaje. No solamente el hecho de la producción en sí, sino que aumentaba mucho el valor del producto, el viaje, porque había que transitar por desiertos, por zonas muy peligrosas para poder vender ese producto en Buenos Aires. Recuerdo que en ese momento el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y fíjense el término que he utilizado, Provincias del Río de la Plata y no Argentina, porque todavía no hay Estado argentino. Nosotros vamos a empezar a hablar de Estado argentino recién para 1853. A ver, creo que alguien quiere entrar. Espérenme un segundito, salgo, y ahí vuelvo a entrar. Sí. Bueno, como les decía, no había Estado argentino, eran las Provincias Unidas en ese momento del Río de la Plata. La estructura de comercio era una estructura, como yo mencionaba recién, más de carácter triangular. Buenos Aires, el litoral y el interior y el exterior, ¿sí? Sobre todo pensando en que Buenos Aires era la ciudad puerto, la ciudad nuclear, la ciudad donde se comercializaba todo lo producido en el interior del territorio, pero también era el lugar donde llegaban productos provenientes del exterior. Como les decía recién, Buenos Aires y el litoral se enfocan más en una producción que tiene una dinámica común, que es la dinámica pecuaria. En relación al tema de las exportaciones, Buenos Aires estaba de alguna manera aislada o estaba en el marco de otro esquema, dado que la producción del litoral, en cierta manera, también estaba fuertemente vinculada a las posibilidades de comercializar sus productos en esta ciudad y de poder comprar bienes que venían del exterior. Ahí me quiero detener en una cuestión que yo creo que es clave para entender un poquito el proceso económico que se da sobre todo en este tiempo. Las diferencias económicas que podemos observar entre Buenos Aires, el litoral, el exterior, tienen que ver fundamentalmente con la lógica política o ideológica, si ustedes quieren, que existía en ese momento. Cuando yo hablo de la lógica política y de ahí la importancia que tienen estos conceptos para el trabajo en la materia, estoy hablando de la cuestión de miradas, ¿sí? La mirada federal por un lado, la mirada unitaria por el otro lado. En líneas generales, los federales, en su concepción del comercio, abogaban por la libre navegabilidad de los ríos interiores, mientras que los unitarios, ¿sí?, tenían una idea completamente distinta. Ellos hablaban de que no era posible la libre navegación de los ríos interiores. ¿Por qué? Porque, a ver, si vamos acá rápidamente, los unitarios en ese tiempo están representados por la mirada porteña y los federales están representados más por la mirada del litoral que el interior. ¿Sí? Y algunas provincias de lo que era llamado el interior de nuestro país, ¿sí? Entonces, tanto el litoral como el interior, cuando hablábamos de cuestiones económicas, el litoral abogaba, ¿sí?, por esta idea de libre cambio. Cuando yo hablo de libre cambio, del otro lado, los que me están escuchando, ¿entienden qué significa la palabra? Si yo hablo de libre cambio, libre cambista, ¿tienen una idea de lo que representa ese término? Alguien que me diga en el micrófono, sí, no, profe, de paso sé que me están escuchando.
No sé A si ver. es, digamos, literalmente como lo que escuchamos, ¿no? Digamos, si dice libre cambio, sería como el, que los permisos para la comercialización y el uso de los recursos sea como más, no sea tan excluido, no sea tan autónomo, no quiero decir, no sea tan propio solo de Buenos Aires, me parece. No sé si Estás orientado, estás orientado. El libre cambio fundamentalmente tiene que ver con la idea de libertad de comercio, ¿sí? La libertad de comercio que permite favorecer el intercambio y la transacción de productos entre lo que podríamos llamar la producción local y la producción extranjera. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, en esa idea del libre cambio, a la cual abogaba el litoral, ¿sí? El litoral hablaba de libre cambio, que hablaba de la apertura de puertos y aduanas. Fíjense la palabra que utilizo, puertos y aduanas. Si vamos a la postura unitaria más representativa de Buenos Aires, los porteños también hablaban de libre cambio. También hablan de lo mismo, de libre cambio, en coincidencia con la gente del litoral. Pero a diferencia de la gente del litoral, ellos hablan de un único puerto y aduana, que tenía que estar obviamente en Buenos Aires. Ustedes me dirán, y bueno, ¿y acá dónde entra el interior? El interior entra con una mirada completamente diferente. ¿Sí? Ya cuando hablamos del interior, de todo el resto de las unidades provinciales que yo les he mencionado, hablamos de la idea de proteccionismo. ¿Sí? Entonces, en el marco de esta lógica comercial, de esta estructura que se plantea aproximadamente del 20 hasta bien entrado el 30, vamos a ver que hay dos miradas en relación al comercio. Una mirada libre cambista y una mirada más proteccionista. Fíjense qué cuestión curiosa. El libre cambio y el proteccionismo, ¿sí? Hablando del litoral y hablando del interior del resto de las provincias, pertenecen como a una mirada federal. ¿Sí? Ustedes miran, bueno, pero ¿por qué existía esa contradicción? Por lo mismo que venía repitiéndoles desde el comienzo de la clase. Había un vínculo y había una relación muy directa en ese tiempo o en ese periodo entre lo que era el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Y la posibilidad que tenían sobre todo las provincias del litoral, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, de vender y de llevar por vía fluvial sus productos hacia esta ciudad. Entonces, esa mirada desde el punto de vista del comercio era compartida. Lo que no compartían era que existiera un único puerto en Buenos Aires. Los del litoral decían, no, a ver, tienen que haber puertos en los diferentes territorios de las provincias, ¿sí? Sobre todo aquellas provincias litoraleñas, para que tengamos la posibilidad de poder contar con un lugar donde alguna nave de bandera extranjera pueda ingresar, venderle sus productos, venderle nuestros productos y que podamos comprar mercancía extranjera. Sí, bueno, eso por un lado. Yo recién les decía, el interior no asentía esta idea. El interior más estaba vinculado a la idea proteccionista. Sí, sí, con relación a la apertura de puertos y de aduanas, que también tenía la misma mirada del litoral. Tenía que haber más puertos y más aduanas, ¿sí? En el interior y no solamente en la provincia de Buenos Aires. A ver, para que me entiendan mejor lo que estoy planteando, voy a tratar de explicárselos a partir de un simple ejemplo. Las naves inglesas, por tomar alguna nación extranjera que comercializaba sus productos en el puerto de Buenos Aires, venían ¿sí? con sus naves y en el puerto de Buenos Aires vendían sus productos manufacturados. A ver, voy a hacer algún ejemplo. Pueden ser zapatos, pueden ser productos textiles. Vamos a la idea de un producto textil. En ese momento, como yo les decía, Inglaterra estaba en el ámbito de su primera revolución industrial, una producción mecanizada, una producción que buscaba incorporar sus productos a diferentes mercados internacionales. Había una especie de relación funcional de competencia, para que ustedes me entiendan. Por un lado, Buenos Aires y el litoral vendían sus productos pecuarios.
pero y cebo. Y a la vez le compraban a esta nación sus productos manufacturados. Yo puedo hablar de zapatos, pero puedo hablar de un producto textil muy requerido en el tiempo, que era el cashmere. Creo que se pronuncia así, cashmere. Bueno, para que me entiendan esta idea del libre cambio y del proteccionismo. El cashmere, cuando se fabricaba esta tela, se servía para confeccionar, qué sé yo, diferentes prendas de vestir, salía de Inglaterra a un precio, supongamos, de 100 pesos. ¿Sí? Llegaba al puerto de Buenos Aires y bueno, todo ese viaje representaba un gasto que se aplicaba al precio inicial del producto. Entonces, salía 100 pesos desde Inglaterra, el viaje eran unos 50 pesos más, ya estamos hablando de 150 pesos. Y acá, para ingresar al territorio de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, tenía que pagar lo que se llama un impuesto aduanero. Se le aplicaba un impuesto, supónganse, de 50 pesos más. Entonces, ese producto, para luego poder ser comercializado en el interior del territorio, tenía un costo aproximadamente de unos 200 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era con lo que se producía en el interior. Yo recién les decía que estas protoindustrias, ¿sí? Sobre todo en provincias como Salta, Catamarca, Jujuy, producían textiles vinculados a la lana, a la alpaca, por ejemplo, los grandes ponchos, los famosos ponchos que se producían en los telares. Y bueno, la producción del poncho y el traslado del poncho por vía terrestre hasta Buenos Aires simbolizaba, yo diría, que ese producto, cuando llegaba a Buenos Aires, tuviera un costo mucho mayor que el producto importado. ¿Me entienden? Entonces, cuando el producto importado salía 200 pesos, el producto del interior, ¿sí? Textil del interior, salía 300 pesos. Entonces, eso hizo que la industria, sobre todo del interior, se viera poco favorecida. Y en cierto caso, me animaría a decir, rompe totalmente con la posibilidad de poder competir con el producto importado. Por eso, la gente, sobre todo de las provincias del interior, se negaban a la apertura comercial que ofrecía el libre cambio, porque eso a la larga o a la corta iba a terminar destruyendo las pequeñas iniciativas de producción local que muchos de estos territorios tenían. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que quiere? ¿Se entiende? Bueno, esto de alguna manera planteó como un semi-monopolismo de Buenos Aires. Sí, profe. Bueno, gracias. Esto planteó como un semi-monopolismo de Buenos Aires. Buenos Aires, en cierta manera, se va a convertir como el intermediario, ¿sí? Entre esta idea de intermediario, y consumidor. O sea, Buenos Aires va a ser el centro nuclear donde, podemos decir, va a producirse el intercambio comercial más importante del Río de la Plata. ¿Sí? Hay muchos autores que hablan acerca de esta situación que yo les estoy acá mencionando. Purgi es uno de ellos, ¿sí? La misma Noemí Goldman también hace mención a esto. Roy Ora es uno de los autores, ¿sí?, que trabajan estas cuestiones, que yo los invito a ir leyendo. Sobre todo, Burke habla de los aspectos económicos del federalismo argentino. Hablan de esta estructura semi-monopolista de Buenos Aires. Buenos Aires es principal consumidor de los productos del interior y a la vez se convierte en un intermediario de aquellos productos que vienen del exterior, fundamentalmente de las potencias europeas occidentales. Hablo de Inglaterra, hablo de Francia, hablo de Holanda, ¿sí? Desde el litoral también se va a dar como una especie de control del puerto y afluencia comercial. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos del litoral, el principal nudo de conflicto o conflictividad que tenía con Buenos Aires
estaba dado en relación al control del puerto y en torno a esta idea de libre navegabilidad de los ríos, ¿sí? Sobre todo de un río muy importante que es el Paraná. Este autor, Burgin, lo explica detalladamente, ustedes lo tienen ahí en la bibliografía que yo les he dejado para que lo vayan leyendo. Es muy difícil determinar en este marco y en esta lógica o en términos de carácter, no sé, cuantitativo, este registro del comercio que entraba por Buenos Aires y que se dirigía al puerto, ¿sí? A ver, yo me animaría a decir que hay una afluencia comercial que se concentra sobre todo en Buenos Aires y son muy pocas las naves de bandera extranjera que quieren ingresar a navegar por los ríos interiores para comercializar sus productos en los puertos del litoral. Y a ver, la respuesta es muy sencilla. Todo lo que podían comprar y vender, ¿sí? O sea, lo que podían importar y exportar lo conseguían en Buenos Aires a muy buen precio. Entonces, ¿para qué me voy a hacer por río 1000 kilómetros más? Con lo que demanda en ese tiempo, o sea, estamos hablando no sé si de una semana, pero sí de varios días de navegabilidad por el Paraná para llegar a un puerto del litoral. Y a lo mejor en el puerto del litoral consigo algunos elementos que necesita esa nave extranjera, pero no todos. Entonces representaba tiempo, dinero, y que muchas veces las potencias no estaban dispuestas a llevar adelante esta empresa. Generalmente en el puerto de Buenos Aires conseguían todo, entonces ¿para qué hacer 1000 kilómetros hacia el interior para comprar algo que a lo mejor no lo consiga? Por lo tanto, esto llevó a que Buenos Aires creciera exorbitantemente en cuanto a la actividad económica, ¿sí? Comienza a haber una gran preponderancia de Buenos Aires y tal vez la actividad comercial en esta provincia se convierte en la gran estrella. Por otro lado, bueno, no quiero dejar de marcar esto. Hay un importante crecimiento, sobre todo en la zona del litoral, de las protoindustrias, ¿sí? Y bueno, pero Buenos Aires sigue siendo la estrella económica, sigue siendo el lugar donde se comercializan la mayor cantidad de productos y es donde se da el ámbito de comercialización más rápida o se visibilizan, por decirlo de esta manera, los productos que vienen del interior. Sobre todo porque también, a ver, convengamos, Buenos Aires para la época es el territorio que cuenta con mayor población. Al contar con mayor población, hay mejores posibilidades de poder vender lo que produjo en el interior. Simplemente por eso. Esto hizo que las provincias, sobre todo del interior, tuvieran una gran dependencia de poder vender sus productos y muchas veces trasladarse grandes distancias para poder comercializar lo que se fabricaba en sus territorios. Ahí continuamos con algo que yo creo que mencioné en el primer video y que es propio de la época de la comercialización con el Alto Perú, del famoso tiempo del espacio peruano, que es la cuestión de la especialización productiva, ¿sí? Las provincias siguen especializándose en alguna producción particular que luego comercializan en Buenos Aires. Obviamente ahí tengo que tener en cuenta el transporte, tengo que tener en cuenta el tiempo, el valor, el insumo de este producto, que son todas cosas a tener presentes, sobre todo para fijar el precio final del artículo que se va a comercializar en la gran ciudad. Bueno, dentro de este tiempo que estamos hablando, de la década del 20, 1820, 21 y más adelante, Buenos Aires va a sufrir lo que se llaman las denominadas reformas financieras. Ahí me meto un chiquito en el ámbito político sin descuidar la cuestión económica. A ver, Buenos Aires para este tiempo va a tener un gobernador que se llamó Martín Rodríguez. Martín Rodríguez termina un tiempo de gran inestabilidad política, de lucha interna, de cuestiones que tienen que ver con la idea de anarquía política, que han tratado variados autores, ¿sí?
cuando hablan de este tiempo histórico, sobre todo en esta provincia. Terminado ese tiempo viene como una etapa de paz, una etapa de prosperidad que lo encuentra a Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa lógica de transformación, de modificación, de engrandecimiento que tiene Buenos Aires en este tiempo, Rivadavia nombra como ministro de gobierno a un señor que seguramente todos los que me están escuchando del otro lado lo han sentido, ¿sí? O al menos han escrito en sus hojas. Hablo del señor Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia lleva adelante una gran cantidad de reformas que son conocidas en la historia como las reformas rivadavianas. Estas reformas se aplican a diferentes ámbitos de la gestión pública o de la gestión de gobierno. Hablo del ámbito administrativo, hablo del ámbito militar, hablo del ámbito eclesiástico, hablo del ámbito educativo, hablo del ámbito financiero. Nosotros acá en esta clase nos vamos a orientar al ámbito financiero. Buenos Aires necesitaba ampliar su estructura, mejorar su puerto, podemos decir, adaptar la ciudad a otro tipo de mirada y de perspectiva. Me animaría a decir para asemejarlo a alguna capital europea, pero había que crear grandes obras de infraestructura, ¿sí? Pero para hacer eso, Buenos Aires necesitaba fundamentalmente dinero, ¿sí? Dinero que no poseía y dinero que muy pocos estaban dispuestos a prestar. No quiero pasar esto sin mencionar una cuestión que yo creo que es aclaratoria y que les va a servir a todos los que me escuchan del otro lado para poder situarse. Hay una autora que habla de todo este tiempo que se llama Noemí Goldman, ¿sí? Y habla de lo siguiente, dice, los estados autónomos surgidos a partir de 1820 no fueron el producto de la disgregación de una nación preexistente, sino el punto de partida para una organización política estatal sobre la única unidad sociopolítica existente en el periodo, las provincias. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Rivadavia trata de llevar adelante o de configurar un nuevo orden económico, ¿sí? Sobre todo para Buenos Aires. Tal vez hablamos de un rol preponderante, ¿sí? De Buenos Aires sobre el resto de los territorios. Para esto necesitaba dinero, pero nadie en ese momento se animaba a prestarle a un territorio con provincias que a la vez eran entidades autónomas que tenían, podemos decir, sus propias leyes, sus propios acuerdos, ¿sí? Era como prestar a un lugar y era muy inseguro o muy improbable que aquellas naciones que prestaran pudieran recuperar lo invertido. En este marco, por ejemplo, Rivadavia recurre a Inglaterra, ¿sí? Para ver la posibilidad de gestar un préstamo. Inglaterra, en cierta manera, había reconocido la independencia, ¿sí? De lo que nosotros en ese momento llamábamos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero no se anima a otorgarle el préstamo a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, como les decía recién, era una unidad política, no tenía constitución, y había como una especie, a ver si me sale la palabra, una especie de atomización de las soberanías entre las provincias. A ver, Inglaterra no le niega el préstamo, pero tiene, en cierta manera, reticencia a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Inglaterra? Le recomienda al gobierno de Buenos Aires solicitar ese préstamo en una banca privada. Esta banca privada era la de los hermanos Baring, la famosa Baring Brothers, ¿sí? ¿Qué solicita Rivadavia? 1 millón de libras esterlinas. 1 millón de libras esterlinas para hacer toda esa remodelación, cambio, reestructuración de la ciudad para adaptarla a las nuevas necesidades y a los nuevos requerimientos de ese momento, ¿sí? El tema
acá del famoso empréstito a la Baring Brothers es que dejamos como garantía de ese préstamo. Lo que Rivadavia dejó como garantía de ese préstamo era lo que podía dejar la provincia de Buenos Aires en ese momento, que eran las tierras más fértiles o las tierras más productivas, en forma de enfiteusis, en forma de préstamo, ¿sí? A cargo generalmente de, podemos decir, de ciertos personajes que se encargaban de regentear estos territorios hasta que la deuda fuera cubierta, obviamente, con los intereses correspondientes. Este famoso empréstito de la Baring Brothers, ¿sí?, que pide el gobierno de Buenos Aires a esta banca inglesa, en donde participa activamente Bernardino Rivadavia, es muy importante para la historia económica de las Provincias Unidas y me animaría a decir de la historia económica argentina, porque esto, para los que me están escuchando, es el inicio histórico de nuestra deuda externa. Este préstamo que se pidió allá por el 1824, ¿sí?, es el inicio histórico de la deuda externa argentina. Obviamente, ¿qué es lo que sucedió con este préstamo? Se envió el dinero, se envió cerca de la mitad de ese dinero, pero ya en ese momento Argentina, o lo que iba a ser nuestro territorio, se encontraba en guerra con el Brasil. ¿Sí? Cuando envía la banca inglesa el dinero, ya estábamos en guerra con el Brasil. Entonces, mucho de ese dinero terminó encallando en Brasil, no llegó toda la plata, parte de lo que llegó se destinó al esfuerzo bélico, se destinó, para que me entiendan, a los ejércitos en guerra con el Brasil, ¿sí? Y en ese contexto de guerra con el Brasil, se dicta la famosa ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis es la colocación de tierras públicas en donde se van a realizar concesiones de tierras muy importantes a algunos sectores sociales. Generalmente esta concesión de tierras a algunos sectores sociales tenían que ver a cambio con una contribución, podemos decir, análoga. O sea, había como una contribución que tenían que hacer ciertos grupos, ciertas personas, ¿sí?, para que el gobierno le otorgara ese territorio. Entonces, esto con el paso del tiempo hizo que estas tierras más productivas de Buenos Aires empezaran a estar concentradas en las manos de unos pocos. O sea, lo que nosotros con el paso del tiempo llamaríamos el sector terrateniente, ¿sí? Estas tierras que eran concedidas a estos sectores estaban imposibilitadas de poder ser vendidas, ¿sí? No las podían vender porque eran tierras públicas que estaban en garantía de un préstamo. Pero se estipulaba que en un periodo de unos 20 años, ¿sí?, la tierra comenzara a pagar un canon, o sea, que esa tierra empezara a pagar como cierto interés por su utilización para lo que se denominó en ese momento la conformación de un tesoro nacional. Esta ley, la ley de enfiteusis, fue una ley, podemos decir, muy controversial en cuanto a que nunca se pudo gestar, sobre todo en ese tiempo, hasta 1853, un tesoro nacional. Entonces se pensaba que se iba a armar un tesoro nacional. Del 24 en 20 años estamos hablando del 44, pero nunca se pudo realizar esta idea de conformar un tesoro nacional. Por ahí se puede vislumbrar algún intento de que esto pueda llevarse adelante en la famosa Constitución de 1826, una constitución centralista, unitaria, que privilegia a Buenos Aires sobre el resto de las provincias, que fue finalmente un fracaso y que terminó derivando en que este primer intento que va a tener Rivadavia ya para el año 26, en el marco de la guerra con el Brasil, de un intento presidencial, fracasa. Bueno, estas tierras, ¿sí?, que habían sido entregadas en carácter de enfiteusis, con el paso del tiempo y ya la llegada de Juan Manuel de Rosas, van a terminar quedando en manos de algunos propietarios, que se va a convertir como el nuevo sector social que va a acompañar a Rosas y que lo va a apoyar en su llegada al poder. Pero ya ahí ya estamos hablando de otro tiempo histórico, estamos hablando de aproximadamente ya 1829, entrando la década del 30.
¿sí? Ahí tenemos el señor Rivadavia, ¿sí? Con parte de la estructura de la famosa Brading Brothers. Bueno, y esto hizo que obviamente surgiera un nuevo sector social o una nueva casta social que va a ser muy importante y va a ser, yo diría, clave en el ámbito económico, que es el sector estanciero, ¿sí? Y que va a desplazar del poder más adelante, ya en la época rosista, a los viejos sectores patricios. Hablo de aquellos grupos políticos que habían estado en el poder desde la Revolución de Mayo hasta ese momento, ¿sí? Los va a desplazar del poder y va a ser de alguna manera el basamento social en el cual se van a parar Rosas para perpetuar su poder en el gobierno, sobre todo en el gobierno de Buenos Aires. ¿Está? Y acá se van a gestar otros nuevos roles sociales, ¿sí? Muy parecidos a los que habían existido en la época de la monarquía, para que ustedes me entiendan. Esto se puede ver bien o se puede entender a partir de un libro, y yo ahí les he dejado el apunte, es de una autora llamada Lynch, ¿sí? Que habla de esta cuestión de los nuevos roles sociales, que los invito a leerlo. El estanciero en este momento comienza como a reconfigurar lazos sociales más de carácter paternalista. Esos lazos sociales de carácter paternalista los va a afincar o los va a asegurar con la figura del caudillo. El caudillo va a ser las veces de rey, ¿sí? O otra unidad jurídico-institucional que fue muy importante, que era el cabildo. O sea, el caudillo se va a configurar en, yo diría, el protagonista más importante que van a tener los territorios provinciales a lo largo de este tiempo, que va por lo menos del 20, y me animaría a decir hasta el 50 aproximadamente. Los caudillos van a tomar un rol muy importante, ¿sí? Sobre todo en este tiempo. Y en la provincia de Buenos Aires van a ser conocidos con el nombre, bueno, va a ser conocido el caudillo más importante, obviamente, va a ser Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas va a poder perpetuarse de alguna manera en el poder a partir del apoyo que obtiene de estos estancieros, que eran llamados en ese momento los estancieros de Rosas. De alguna manera esto permite que se dé como una sacralización, ya en la etapa posterior de la causa federal, de una legitimación de los sectores populares, los sectores de aquellos campesinos o gente que trabajaba en la zona rural, que a partir de esta nueva clase en ascenso, que es el caudillo, el estanciero, va a poder de alguna manera empezar a visibilizarse más en el entorno social, no solamente de Buenos Aires, sino también de otros territorios, sobre todo del interior. Bueno, esto sería ya parte de lo que veríamos en la clase siguiente, ¿sí? En la clase siguiente yo voy a hablar un poquito de la cuestión política de las autonomías provinciales y vamos a entrar ya con mucha fuerza a lo que fue la etapa confederal, que lo va a tener como protagonista este señor, Juan Manuel de Rosas. Esto es parte de la bibliografía que para esta clase de hoy ustedes tendrían que leer. Burgin, Aspectos Económicos del Federalismo Argentino, capítulos 2 a 5. Roy Ora, Historia Económica de la Argentina del siglo XIX, capítulo 3. Y Di Meglio, Historia de las Clases Populares, capítulo 6. Todo ese material lo tienen subido en la plataforma, lo tienen en el aula para que lo vayan leyendo, ¿sí? Es muy interesante la perspectiva. A ver, un poco la idea que yo quiero acá transmitirles es, seguramente ustedes del otro lado, cuando han ingresado al aula, han visto que hay mucho material de lectura, ¿sí? Por ahí a más de uno se le cruzó la idea, este profe está loco, me da 7 materiales de lectura, y recién estamos comenzando, ¿sí? No, a ver, la idea es la siguiente, yo no les pido que lean los 7 materiales de lectura, ¿sí? Con 1 o con 2 materiales, para mí es suficiente. El otro material yo se los doy como de complemento, para que el día que ustedes tengan que rendir el final de la materia, o que tengan que prepararse para un parcial, tengan algunos otros elementos conceptuales de que echar mano. La mayoría de los autores habla de lo mismo, por ahí varían en algunas perspectivas o en algunas lógicas de interpretación, es solamente eso. Entonces, yo lo que luego voy a hacer es como un registro de lectura,
les voy a decir, miren, para la unidad 1 yo necesito que lean a este autor y este autor, ¿sí? Los otros quedarán, si ustedes para el final los quieren ingresar. A mí me basta para el cursado de la materia que ustedes al menos por eje temático manejen 2 autores. Con eso es suficiente. Yo les voy a dar más información, pero con 2 autores que manejen para mí es más que suficiente, ¿sí? Hay una autora que yo les recomiendo a todos los que me están escuchando del otro lado, que les va a servir como de columna vertebral para entender sobre todo el siglo XIX, que es Marcela Ternavasio, ¿sí? Marcela Ternavasio, imagínenla como un esqueleto estructurante del siglo XIX, ¿sí? De las lecturas del siglo XIX. Luego ustedes simplemente tienen que ir incorporándole los autores que vamos trabajando por eje. ¿Sí? Es como, a ver, como decir, Marcela Ternavasio es el esqueleto y cada uno de los órganos que van funcionando en ese esqueleto son los otros autores que vamos a ir incorporando por eje. ¿Sí? Para que les resulte más fácil, para que no les resulte tan tedioso y tan complicado. Nosotros vamos a trabajar aspecto económico territorial y vamos a trabajar algunas cuestiones de carácter político. Obviamente lo político yo no voy a hacer una profundización, una cuestión tan compleja, porque, a ver, soy muy consciente de la realidad de ustedes. Yo no les puedo enseñar historia argentina como se le explico a un chico de 4º año o de 3er año del profesorado de historia, porque ellos tienen un basamento sobre el cual situarse. Ustedes no lo tienen, entonces yo por ahí tengo que hacer una explicación mucho más genérica, mucho más acotada, mucho más sencilla. Esto se lo digo sobre todo para aquellos alumnos que son del profesorado de historia y que están haciendo geografía. Dice, por ahí el profe en algunos puntos está explicando cuestiones muy sencillas, muy básicas. Lo tengo que hacer porque amerita el contexto y la situación, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. El nivel de exigencia está acorde a lo que yo necesito que ustedes conozcan y sepan. Bueno, dejo de hablar por un ratito. Del otro lado, preguntas que quieran hacer, ¿sí? Dudas que les haya surgido en esta exposición. Todas mis clases van a estar grabadas y van a estar subidos al aula. El que quiera preguntar algo, simplemente habilita el micrófono, la cámara. Los invito también a habilitar la cámara, aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo para que nos vayamos conociendo. Dado que esta va a ser la única forma que vamos a tener de contacto, por lo menos hasta que dure la pandemia. Como decía un viejo refrán criollo, somos pocos para andarnos negando, ¿sí? Así que aquel que tenga cámara, micrófono, habilítela. El que quiera preguntar lo que sea, pregunte. ¿Sí? Estamos para eso. Si no hay preguntas, doy por cerrada la clase. Solamente recordando que ya están habilitadas también las clases de consulta. Vamos a tener lunes y miércoles. Lunes por la mañana, miércoles por la tarde. Está todo ahí en la plataforma. Bueno, a ver, el que quiera preguntar, pregunte lo que sea. Si se ha entendido lo que expliqué hoy, si ha sido muy aburrido, si ha sido complejo. Por ahí hay cierta terminología que los historiadores utilizamos y que a veces no se entiende. Por eso a veces paro, pregunto, ¿sí? Y ahí está la idea. Si no me entienden, frénenme, profe, mire, no se entendió, vuelve a explicarlo, no hay ningún problema. Entonces, ¿quién habilitó? Sí, profe. Sí, Julio. Sí, en realidad yo no he tenido mucho contacto con la historia y por ahí me serviría si usted tiene algún consejo de qué método podemos usar para ir, digamos, ensamblando toda esta información. Digamos, mapas conceptuales, resumen, informe de lectura. Sí, ¿Qué considera usted que puede ayudar más? Un poco yo lo que les diría es primero, obviamente, el tema de la lectura. El tema de la lectura, el análisis, ¿sí? Por ahí es clave, podemos decir, los conceptos principales, secundarios, tener idea de lo que habla cada autor y luego utilizar los recursos metodológicos que vos has estado mencionando, ¿sí? Esquema, cuadro sinóptico, resumen, síntesis. Obviamente, tienen que Profe, tener en si nosotros, claro cada una de esas cosas. No te escuché, perdón Lorena, no te escuché. sí, por ejemplo, como decía mi compañero, si nosotros podemos hacer un informe de lectura nuestro, unos cuadros, unos mapas, usted nos va a poder corregir y para ver si nosotros estamos bien, porque Mira, por ahí yo lo que nos falta a nosotros es tiempo, porque son tantas materias, tanto texto Sí, que... sí, te entiendo.
O sea, yo no voy a ver, proceder a corregirles un esquema o un cuadro, porque obviamente por la amplitud que tiene la materia y por los tiempos que yo manejo sería imposible. Si les digo que sí, les voy a mentir. A ver, para que ustedes se hagan una idea, yo tengo más o menos 10, 11 clases para trabajar 2 siglos. Entonces voy a ir rapidísimo. Voy a tener O que por colocar... aquí, en una consulta. Sí, a ver, para eso está la consulta. O sea, si ustedes en la consulta me llevan un esquema, un cuadro y me dicen, mire, yo fui por acá, trabajé esto, perfecto. De todas maneras, todos los esquemas, cuadros, precis que yo utilice para la presentación y la explicación, los voy a subir a la plataforma. Van a estar subidos, entonces ustedes los van a poder utilizar, los van a poder trabajar. El cuidado por ahí con una presentación PowerPoint o un esquema, es que también son como síntesis muy personales que uno va trabajando. Por allí son difíciles para trabajar e interpretar, ¿sí? Porque el proceso de asimilación y de lectura que nosotros tenemos no es el mismo que tienen ustedes. Entonces, por más que intentemos simplificar las cosas, por ahí hay en un esquema cuestiones así muy generales que nosotros las damos por descontadas y que a lo mejor a ustedes se les hace complicado porque no las logran entender. Entonces, para eso les recomiendo a todo el mundo que vaya utilizando la clase de consulta, que pregunte lo que tiene que preguntar. Si en la clase teórica sincrónica surge una duda, a medida que yo voy avanzando, me frena, volvemos a recapitular y explicar lo que sea, ¿sí? Porque no vamos a tener muchas instancias. Lo mismo que los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos van a ser poquitos, ¿sí? Serán 2 o 3 trabajos a lo largo del cursado y el parcial también. Por ahí, a ver, estaba pensando en tomar 2 parciales, pero no sé, estoy viendo cómo manejo los tiempos, a lo mejor sea solo uno, con su recuperatorio. Entonces, bueno, esto se los digo porque manejamos tiempos muy acotados. Es muy diferente a la instancia del aula. Por otro lado, yo no puedo hacer un Meet de 3 horas de clase, ¿sí? Porque sería completamente antipedagógico. Normalmente la duración de las clases es de 1h20, ¿sí? Por ahí puede ser 1h05, 1h10, como una barbaridad, 1h30, pero no me puedo extender más de eso. Entonces la información que traslado es una información también muy comprimida. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Romina, que te veo. Sí, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. Profe, ¿el texto de Ternavasio usted ya lo subió? Sí, está todo subido en plataforma. Está todo Perfecto. subido. Todos los materiales están subidos, ¿sí? Yo lo que voy haciendo es publicando clase a clase. Y se van a encontrar que a lo mejor hoy han tenido la clase de aspectos económicos y por ahí les vaya subiendo como clases asincrónicas. A lo mejor son 2 clases de media hora o de 40 minutos, ¿sí? Que vamos a tener por eje. Por ahí en algún eje solamente una, porque me veo en esa necesidad para que ustedes complementen la información. Y si yo empezara a desglosar como corresponde, no llegaría en el tiempo, necesitaría el doble del tiempo que tengo. Imagínense que tengo que llegar mínimamente hasta los gobiernos de Néstor Kirchner, ¿sí? Así que es una tarea titánica de este lado, por eso voy a ir rápido. Y por eso la lectura, el proceso de lectura, 1 o 2 autores por eje, no más de eso. Los otros sirven para complementar el día que ustedes tengan que preparar el final o preparar un eje temático. Perfecto, profe, gracias. No, por favor, Romy. Bueno, ¿alguien más que quiere preguntar algo? Gracias, profe. Profe, ¿puede repetir Para los mí, días de consulta? Los días de consulta son los días lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Los horarios y el Meet de consulta tienen que buscarlo en Noticias en el Aula. En Noticias en el Aula está publicado el horario y está publicado a dónde tienen que conectarse. Obviamente, para el lunes es un Meet y para el jueves es otro Meet, ¿sí? Lunes por la mañana de 9 a 11 y por la tarde a partir, a ver, estoy recurriendo a mi memoria, 17 horas. Te digo mi memoria porque me han puesto en otras materias más, así que también he tenido que moverme y movilizar algunos horarios, ¿sí? Estamos con carencia de docentes en el área, así que, y no nos nombran, bueno, por eso a veces tenemos que estar en diferentes lugares. Bueno, si no hay más preguntas... Sí, Yo Mariela. una consulta, profesor. ¿Qué tal? Sí, decime. Le quería preguntar, lo que vimos hoy fue el eje 2, ¿verdad?
Ya se me hizo un poco Estamos en el lío. eje 2. Estamos en el eje Está 2, el tema de las autonomías provinciales. Yo en el eje 2 he tomado solamente la cuestión económica. La cuestión económica Sí, en la sí. clase de hoy. Me falta hacer Sí, un escuché trabajo toda la más clase. vinculado a la cuestión política, ¿sí? Que eso seguramente Sí, lo escuché voy a la subir clase. de maneras... Bien. Lo voy a subir de manera Sí, sincrónica sí, la o por escuché. ahí lo complemento en la clase que viene, cuando entremos a ver el Claro, rosismo. está bien. Lo que pasa es que la semana pasada yo no estuve, no pude acceder a ninguna de las clases y recién ahora me estoy poniendo al día. Y lo Bueno, escuché, pero cuando comenzó la clase yo venía llegando a mi casa, entonces me quedó ahí colgado si era el eje 2 el que estaba hoy. Pero bueno, acá estoy viendo todo esto y lo estoy descargando en mi compu. por ahí para los Pero que me sí, están escuchando, muchos dirán, ¿y cómo hace el profe para tomarnos asistencia? El Meet que yo tengo tiene un programa especial, un programita, sí. ¿sí? Que me muestra cuántos se conectaron, el tiempo que estuvieron conectando, de qué manera interactuaron. Es un programita que va anexado al Meet. Así que yo, clase por clase, tengo un registro de asistencia de todos los que han estado. Y de los que se conectaron y se fueron al minuto de que se conectaron, ¿sí? Y que no volvieron a entrar más. Eso se lo digo para que sepan que de este lado yo voy a tener un control para la asistencia, porque para aquellos que quieran promocionar, por lo menos un mínimo de asistencia les voy a pedir a las clases sincrónicas. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, espero que me hayan entendido, que no haya sido tan pesado y nos estaremos encontrando en las clases de consulta, que tenemos ahora la clase de consulta de mañana miércoles, para aquel que tenga alguna duda. Sí, si no, aquellos que vengan bien, ya nos encontramos el lunes o el martes en la clase sincrónica. Bueno, para aquellos que todavía no necesitan nada, nos vemos el martes que viene. Un saludo grande, que tengan una buena Nos vemos, semana. profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe. igualmente. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.